El aire estaba impregnado de un silencio extraño, como si incluso los árboles que rodeaban el valle contuvieran la respiración. Las dos lunas gemelas bañaban el salón de piedra con un resplandor plateado que parecía surgir de un sueño, proyectando sombras largas y profundas sobre los muros cubiertos de símbolos antiguos. Javier avanzó con pasos firmes, aunque su pecho latía con fuerza. Cada eco de sus botas contra el suelo retumbaba como un tambor de guerra en el espacio vacío. En lo alto de las escalinatas lo esperaba Amara, la mayor de las 3 hermanas alienígenas, con un porte que mezclaba realeza y desafío. Su piel tenía un tono perlado que parecía brillar con la luz lunar, y sus ojos, de un violeta hipnótico, lo observaban como si fueran dagas afiladas. Su vestido oscuro, ajustado a la cintura y abierto a los costados, dejaba entrever una silueta marcada por la fuerza y la gracia de su linaje. «Eres humano, y hablas demasiado», pronunció Amara con voz grave, casi un murmullo que flotó en el aire como veneno. A su lado, Liora y Selene, sus hermanas menores, se permitieron una risa suave, burlona, que resonó como un eco cruel en las paredes del salón. Liora, con el cabello dorado y los ojos como fuego líquido, inclinó la cabeza con un gesto de burla. Selene, más reservada pero con una sonrisa apenas dibujada, dejó que sus labios dibujaran una curva fría, como si ya supiera el final de la historia. Javier no se movió, no retrocedió ni un solo paso. Su mirada se clavó en la de Amara, sosteniéndola con una firmeza que no se quebró ni un instante. El silencio entre ambos se volvió tan denso que casi podía tocarse. «Si crees que solo hablo», dijo finalmente, su voz baja pero cargada de un filo invisible, «diles que me esperen en tu habitación esta noche». Las palabras atravesaron el aire como un rayo. El eco murió en un silencio abrupto. Liora dejó de sonreír y parpadeó sorprendida. Selene entreabrió los labios, conteniendo una exclamación que nunca salió. Y Amara. Amara no pudo evitar que un estremecimiento recorriera su piel, invisible para las demás, pero poderoso como un latido inesperado. Durante años había escuchado las palabras de guerreros, reyes y conquistadores, todos intentando demostrar su valor. Ninguno se había atrevido a decir algo semejante, tan directo, tan insolente, tan cargado de fuego. Y lo peor era que, en su interior, ese fuego había prendido una chispa peligrosa. Amara descendió lentamente las escaleras, cada paso medido, el eco de sus pies llenando el salón. La tensión era un hilo invisible que ataba a todos los presentes. Se detuvo frente a Javier, tan cerca que el calor de su cuerpo lo alcanzaba, y lo miró desde arriba, con la barbilla alzada. «Tienes coraje, humano», susurró, casi con desprecio, aunque sus ojos brillaban de una manera distinta. «Pero el coraje sin fuerzas solo lleva a la muerte». Javier se inclinó apenas hacia ella, tan cerca que pudo aspirar el aroma metálico y dulce que desprendía su piel. «Entonces deja que sea yo quien te lo demuestre». Amara contuvo la respiración. Por un instante, demasiado breve, sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. Su orgullo gritaba que debía aplastarlo en ese mismo momento, que debía recordar quién era, la heredera de un linaje que gobernaba con hierro y fuego. Y sin embargo, otra voz dentro de ella, más baja pero más peligrosa, le susurraba que aquel humano no era como los demás. Detrás, Liora rompió el silencio con un bufido. ¡Qué arrogancia! Ni siquiera conoce nuestras leyes y ya pretende desafiar a la sangre de este palacio. Selene, en cambio, no habló. Solo observaba a Javier con una calma inquietante, como si analizara cada palabra, cada respiración, cada gesto. Amara dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ambos a un suspiro. Su voz, cuando habló de nuevo, ya no fue de burla, sino de advertencia. «Cuidado, humano. Una palabra mal dicha aquí puede sellar tu destino. Y acabas de pronunciar una que no puedo ignorar». El corazón de Javier martillaba en su pecho, pero su mirada permanecía intacta, firme, ardiendo como si hubiese esperado ese momento toda su vida. «Entonces no la ignores». Por un segundo eterno, ninguno de los dos se movió. La tensión en el aire era tan espesa que las llamas de las antorchas parecían temblar bajo su peso. Amara sintió que su propio pulso traicionaba su máscara de frialdad. Nunca un hombre se le había enfrentado así, y mucho menos un humano. Finalmente, Amara sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa. «Muy bien», dijo con un tono que heló y encendió a la vez. «Veremos si tus actos están a la altura de tus palabras. Esta noche, no podrás escapar de lo que has provocado». Las lunas, testigos mudas del desafío, iluminaron los rostros tensos de todos los presentes. En ese instante, Javier comprendió que había cruzado un umbral del que no habría regreso,
y que lo que ocurriría esa noche no sería solo una prueba de valor, sino algo que podía cambiarlo todo. El salón había quedado en silencio tras la declaración de Amara. El eco de sus palabras aún resonaba en la piedra como una amenaza velada, pero antes de que Javier pudiera dar un paso hacia atrás, otra figura irrumpió con una energía distinta. Liora descendió lentamente de su trono lateral, sus caderas moviéndose con un ritmo casi felino, su cabello dorado resplandeciendo con los reflejos anaranjados de las antorchas. Sus ojos eran como fuego líquido, profundos y peligrosos, y la curva de sus labios mostraba un gesto de diversión cruel. «Hermana», dijo con una sonrisa ladeada, dirigiéndose a Amara sin apartar la vista de Javier. «El humano es atrevido, sí, pero atrevido no significa fuerte». Amara arqueó una ceja, como si le diera permiso sin necesidad de palabras. Fue entonces que Liora rodeó a Javier con pasos lentos, como una cazadora que estudia a su presa. El sonido de sus pasos en el suelo era un latido acompasado, cada uno más cercano, cada uno más cargado de tensión. «¿Qué piensas demostrar aquí?», preguntó Liora en un tono bajo, quedando detrás de él. Su aliento cálido rozó su nuca, haciendo que la piel de Javier se erizara. El humano respiró hondo, intentando no moverse, pero sabía que estaba rodeado. La proximidad de Liora era tan peligrosa como un filo apoyado en su cuello, aunque no hubiera arma alguna en sus manos. Ella deslizó un dedo por su hombro, bajando lentamente por su brazo hasta llegar a la muñeca. El contacto era suave, pero la amenaza era clara, cada caricia podía convertirse en un golpe. «Hablas de entrar en la habitación de Amara», continuó Liora, su voz casi un susurro venenoso. «¿Pero siquiera entiendes lo que eso significa en nuestra sangre? ¿O solo lanzas palabras sin comprender que podrían ser tu sentencia?» Javier cerró los ojos por un instante. Sentía la sangre correrle más rápido, el corazón presionando contra su pecho. Sin embargo, giró el rostro hacia ella y respondió con calma. «Lo entiendo más de lo que crees. No vine aquí a mendigar, ni a retroceder». Liora rió suavemente, un sonido cargado de burla y atracción a la vez. Lo empujó de repente contra una de las columnas del salón, la fuerza de su brazo sorprendiendo por completo al humano. El golpe no fue violento, pero sí lo bastante firme para recordarle que ella, aunque sonriera, no dejaba de ser una guerrera capaz de quebrar huesos con facilidad. «Tus ojos dicen que tienes valor, pero tu cuerpo aún no ha demostrado nada», dijo, inclinándose hasta quedar apenas a un respiro de distancia, su mirada fija en la de él. El calor de su cercanía lo envolvía, mezclando la amenaza con un deseo oculto. Javier tragó saliva, atrapado entre el miedo y algo que no se atrevía a nombrar. «Si quieres probarte», continuó ella, apoyando una mano contra su pecho y presionando lo suficiente para sentir sus latidos, «tendrás que enfrentarte a mí primero». Liora ladeó la cabeza, como un depredador curioso. «No con espadas, no con lanzas, sino con lo único que puede doblegar a alguien como yo, resistencia». El salón entero parecía esperar su respuesta. Amara cruzó los brazos, observando con atención. Selene permanecía en las sombras, silenciosa, pero con una ligera sonrisa en los labios, como si disfrutara de ver a su hermana llevar la situación al límite. Javier respiró hondo y clavó la mirada en Liora. «Si lo que buscas es resistencia, la tendrás». Liora sonrió de una manera que mezclaba diversión con un brillo inquietante en los ojos. Sus labios rozaron apenas la mejilla de Javier al apartarse, como si hubiera dejado marcada su promesa en la piel. «Entonces, humano», murmuró mientras regresaba al centro del salón, «veremos hasta dónde eres capaz de llegar antes de caer». El fuego de las antorchas crepitó en ese instante, como si respondiera a la tensión que llenaba el aire. Javier sabía que lo que estaba por venir no sería un simple desafío. Era un juego peligroso, y en cada mirada de Liora ardía una amenaza disfrazada de deseo. Amara no dijo nada, pero sus ojos violetas seguían fijos en él, midiendo cada palabra, cada gesto, cada aliento. Selene, en cambio, apenas inclinó la cabeza, como si ya supiera que aquello solo era el comienzo. Y Javier, atrapado entre el orgullo y el peligro, comprendió que esa noche no dormiría en paz. El pasillo hacia la cámara de Selene estaba iluminado por antorchas azules que desprendían un resplandor frío, casi fantasmal. Las piedras de las paredes parecían absorber el sonido de los pasos de Javier, dejándolo envuelto en un silencio opresivo que se sentía más pesado que cualquier armadura. La oscuridad lo rodeaba, y cada paso lo adentraba más en un territorio que parecía vivo, observándolo. Cuando cruzó el umbral de la cámara, lo primero que percibió fue la fragancia, un aroma tenue a flores nocturnas, dulces pero con un fondo amargo que lo mareaba. La luz era tenue,
bañada por cristales que emitían un resplandor plateado. En el centro de la sala, envuelta en un velo de sombras, lo esperaba Selene. Ella estaba de pie junto a una ventana abierta hacia las lunas. Su figura, envuelta en un velo plateado que se adhería a sus curvas como la niebla al agua, parecía un espejismo. Sus ojos, de un gris profundo que bordeaba la transparencia, lo miraban con una calma inquietante. A diferencia de Amara y Liora, Selene no había mostrado aún ni burla ni ira. Solo guardaba silencio, como si hubiera estado esperando precisamente ese momento. Así que has llegado, dijo al fin, su voz un susurro suave que se extendió por la sala como una corriente de aire helado. No todos los que entran aquí logran salir. Javier se detuvo a unos pasos de ella. La tensión lo envolvía, pero no apartó la mirada. Había aprendido ya que retroceder solo alimentaba la crueldad de las hermanas. Si no quisiera arriesgarme, no estaría aquí, respondió, con un tono firme que ocultaba el peso en su pecho. Selene giró lentamente hacia él. Su caminar era silencioso, como si flotara. Cuando se acercó, Javier notó cómo el aire cambiaba a su alrededor, la temperatura descendió y un escalofrío recorrió su piel, aunque la distancia entre ellos aún era amplia. Mis hermanas juegan contigo, continuó ella, deteniéndose apenas un palmo de distancia. Te provocan, te retan, buscan tu caída a través de la humillación. Yo, no necesito eso. Alzó la mano y, sin pedir permiso, apoyó dos dedos sobre el pecho de Javier, justo donde los latidos golpeaban con fuerza. Yo solo necesito escuchar lo que dice tu corazón. Y ahora mismo, se inclinó, acercando su oído como si realmente pudiera oír dentro de él, late como un tambor de guerra. El contacto era mínimo, pero el efecto era devastador. Javier sintió que la piel se le erizaba, que el calor de la sangre se mezclaba con un miedo primitivo, y al mismo tiempo, con una atracción que no podía contener. Selene levantó la mirada, sus labios tan cerca que podía sentir su aliento. Dime, humano, ¿es miedo lo que escucho? ¿O es deseo? Las palabras lo golpearon más fuerte que un puñetazo. Javier tragó saliva, intentando controlar su respiración, pero se dio cuenta de que Selene lo estaba envolviendo como una telaraña invisible, tensando cada fibra de su ser. Intentó hablar, pero ella lo interrumpió colocando un dedo sobre sus labios. El roce fue tan ligero que parecía un gesto inocente, aunque la intensidad en sus ojos desmentía cualquier inocencia. No respondas aún, susurró. No quiero palabras, quiero pruebas. Selene se apartó un paso, dándole la espalda. El velo plateado que la cubría se movió con gracia, revelando por un instante más de lo que Javier esperaba, antes de volver a envolverla. Si fallas conmigo, dijo sin volverse, ni la habitación de Amara ni los juegos de Liora tendrán sentido. Porque lo que se rompe en esta sala, no se recompone jamás. Javier avanzó un paso, cada músculo tenso, cada nervio alerta. Sus ojos se acostumbraban poco a poco a la penumbra, y comenzó a notar símbolos grabados en las paredes, dibujos antiguos que parecían moverse cuando la luz de los cristales se reflejaba en ellos. El ambiente se volvía más pesado con cada respiración, como si la sala misma lo estuviera probando. Entonces no fallaré, respondió finalmente, su voz más firme de lo que esperaba. No vine aquí para romperme, sino para demostrarte que soy diferente. Selene se giró despacio, y esta vez, por primera vez, esbozó una sonrisa. No era amplia ni burlona como la de Liora, ni arrogante como la de Amara. Era sutil, peligrosa, como la de alguien que ya sabía el final de un juego pero quería ver cómo se desarrollaba. Eso dicen todos, contestó. Y sin embargo, todos terminan de rodillas antes del amanecer. Se acercó de nuevo, lentamente, hasta quedar otra vez frente a él. Sus dedos se deslizaron desde su pecho hasta su cuello, deteniéndose apenas sobre su mandíbula. Lo obligó a inclinar ligeramente el rostro, atrapado por su toque. No me interesa tu fuerza, susurró, con la voz tan baja que parecía hablarle dentro de la cabeza. Me interesa si eres capaz de resistirme. El corazón de Javier golpeó con fuerza. No sabía si era una amenaza, una promesa o ambas. Pero entendía algo, lo que estaba ocurriendo allí no era un simple reto. Selene no quería ver su poder. Quería ver si su alma podía soportar lo que ella representaba. Por primera vez, Javier sintió que lo que se jugaba en esa cámara no era solo su orgullo ni su deseo. Era algo más profundo, algo que podría cambiarlo por completo. La noche cayó con un silencio espeso, como si el aire mismo se hubiera detenido para presenciar lo que iba a suceder. Las lunas gemelas colgaban altas, derramando su luz sobre el palacio de piedra negra.
Desde los corredores se escuchaba el eco lejano de tambores que parecían marcar un compás ritual, uno que resonaba en el pecho de Javier con la fuerza de un presagio. Cuando las puertas de la cámara de Amara se abrieron, el calor lo envolvió de inmediato. No era el calor de una hoguera, sino el de una tensión invisible que ardía en cada rincón. El espacio estaba iluminado por antorchas rojas que proyectaban destellos en las paredes talladas con símbolos arcanos. El suelo de mármol oscuro brillaba como un espejo bajo el resplandor. En el centro de la sala lo esperaban las tres hermanas. Amara estaba de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en él. Su porte era majestuoso, sus ojos violetas ardiendo como brasas que ocultaban algo más profundo que ira o burla. A su derecha, Liora jugueteaba con un brazalete de oro en su muñeca, su sonrisa encendiendo el aire con un desafío descarado. Selene, en cambio, permanecía en silencio, sentada en un diván de terciopelo oscuro, sus ojos grises brillando con una calma que era más peligrosa que cualquier amenaza. Javier avanzó con pasos lentos, cada uno retumbando en la sala como un golpe de tambor. Sentía la respiración pesada en sus pulmones, pero no se permitió mostrar debilidad. Las tres lo observaban como depredadoras a punto de saltar sobre su presa, aunque en sus miradas había algo más que ferocidad, una mezcla de curiosidad, atracción y expectación que quemaba tanto como el fuego. «Ha llegado el momento», dijo Amara, su voz grave como un mandato. «Aquí no bastan las palabras. Aquí se demuestra quién eres realmente». Liora rió suavemente, dejando que el sonido recorriera la sala como una chispa. «Dijo que me daría resistencia», comentó con un brillo travieso en los ojos. «Espero que su cuerpo no se quiebre antes de empezar». Selene, sin apartar la vista de Javier, inclinó la cabeza apenas, como si ya estuviera midiendo el desenlace de esa noche. Javier respiró hondo, se detuvo en el centro de la cámara y alzó la mirada hacia las tres. «Entonces no hablaré más», dijo con firmeza. «Les demostraré que no vine aquí a fingir». Amara descendió un escalón desde la plataforma en la que se encontraba y avanzó hacia él. Cada movimiento suyo parecía calculado, lleno de una elegancia peligrosa. Cuando estuvo a su lado, levantó la mano y, con un gesto lento, apoyó los dedos sobre su mentón, obligándolo a sostenerle la mirada. «Si fallas, si titubeas siquiera por un instante», murmuró tan cerca que su aliento rozó sus labios. «Serás reducido al polvo». Javier no pestañeó. Sus ojos ardieron con la misma intensidad que los de ella. «Entonces no titubearé». Por primera vez, Amara sonrió, y esa sonrisa era tan enigmática como el filo de una espada que no sabe si cortará o acariciará. Liora se acercó por detrás, sus pasos ligeros, su presencia rodeando a Javier como una llama que busca consumirlo. Le apoyó una mano en el hombro, clavando las uñas lo suficiente para recordarle su fuerza. «Vamos a ver cuánto puede soportar», susurró junto a su oído. Selene se levantó finalmente del diván y avanzó hacia ellos. Su andar era lento, casi hipnótico. Se colocó al otro lado de Javier, rozando apenas su brazo con la punta de sus dedos. «La prueba no es vencer», dijo con voz suave, como un canto que erizaba la piel. «Es resistir. Resistirnos a nosotras». El aire en la sala se volvió sofocante. Javier sintió la presión de las tres rodeándolo, cada una aportando su fuego, su sombra y su filo. Amara con su autoridad, Liora con su deseo de quebrarlo, Selene con su calma inquietante. Estaba atrapado, pero no retrocedió. Cerró los ojos un instante y dejó que la respiración lo llenara de fuerza. Cuando los abrió de nuevo, dio un paso hacia adelante, apartando suavemente las manos que lo sujetaban. Su voz salió grave, profunda, con la convicción de quien se juega la vida. «No vine a ceder ante ustedes. Vine a demostrar que puedo sostenerlas, a las tres». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las antorchas parecieron congelarse por un instante. Amara lo miró con intensidad, Liora entreabrió los labios sorprendida y Selene inclinó apenas la cabeza, como si ese reconocimiento le arrancara una chispa de respeto. De pronto, Amara levantó la mano y las puertas de la cámara se cerraron con un golpe sordo. El eco retumbó en los muros. La sala quedó sellada, aislada del mundo exterior. Entonces, dijo con voz firme, solemne, como quien dicta una sentencia, «que comience la noche del fuego». El resplandor de las antorchas creció, las sombras se agitaron en las paredes, y Javier comprendió que ya no había vuelta atrás. Lo que sucediera allí decidiría no solo su destino, sino el de las tres hermanas que lo miraban con ojos ardiendo de deseo y de prueba. La noche apenas comenzaba. El amanecer se abrió paso lentamente sobre las murallas del palacio.
La luz dorada se filtró entre las rendijas de la cámara, bañando de claridad lo que había sido escenario de fuego y sombras durante la noche. El silencio posterior era extraño, denso, como el que queda tras una tormenta que ha arrasado con todo. Javier respiraba profundamente, de pie en el centro de la sala. Su pecho subía y bajaba con lentitud, los músculos tensos, la piel perlada de sudor. Había atravesado la prueba de la noche con una voluntad que ni él mismo sabía que poseía. Sus piernas aún temblaban, pero no cayó. Permanecía erguido, mirando a las tres hermanas como un hombre que había cruzado un límite del que no podía volver. Amara estaba frente a él, su porte intacto aunque sus labios apenas podían ocultar la agitación. Sus ojos violetas, que tantas veces habían juzgado con desdén a los demás, lo observaban ahora con una mezcla de respeto y desafío. Era evidente que no esperaba verlo en pie al amanecer. Liora se encontraba recostada contra una de las columnas, el cabello dorado cayendo sobre sus hombros en desorden, sus labios aún entreabiertos, y en su mirada brillaba una chispa difícil de interpretar. Había querido quebrarlo, lo había empujado hasta el límite, pero en lugar de ver su derrota, lo había visto resistir. Y eso encendía en ella algo nuevo, algo peligroso. Selene permanecía en silencio, sentada en el diván como al principio, aunque sus ojos grises estaban más brillantes que nunca. Lo observaba con calma, con esa serenidad que ocultaba tormentas. Y aunque no pronunciaba palabra, en su rostro había una aceptación silenciosa, como si hubiera encontrado en Javier la respuesta a una pregunta que llevaba demasiado tiempo formulándose. El silencio se quebró con la voz de Liora, áspera por el cansancio pero cargada de un fuego innegable. No esperaba que soportaras tanto. Ningún humano habría resistido lo que hicimos contigo. Se enderezó, caminó hacia él y apoyó la palma de su mano sobre su pecho, sintiendo los latidos aún desbocados. Eres más fuerte de lo que creí. Javier sostuvo su mirada, sin apartarla, y respondió con voz firme. No se trata solo de fuerza. Se trata de no rendirse aunque todo esté en contra. Liora sonrió, pero su sonrisa ya no era burlona. Había en ella un respeto nuevo, mezclado con algo más profundo, un interés que se reflejaba en la forma en que sus dedos permanecieron un instante de más sobre su piel antes de apartarse. Selene se levantó lentamente. Su movimiento fue elegante, casi etéreo. Caminó hacia él y se detuvo a un paso de distancia. Sus ojos lo atravesaron como si quisieran leer en lo más profundo de su alma. Ni siquiera mis sombras pudieron doblegarte, susurró. Eso significa que dentro de ti hay algo que todavía no entendemos. Javier inclinó apenas la cabeza, sin romper el contacto de su mirada. Lo que soy no se entiende con palabras. Selene sonrió levemente, y por un instante, la dureza de su rostro se suavizó. Amara entonces dio un paso al frente. Su silueta se recortó contra la luz dorada que entraba por la ventana, y su voz resonó en la sala como un decreto. Has demostrado que no eres un simple hablador. Has soportado lo que pocos soportarían. Pero tu prueba aún no ha terminado. Se acercó hasta quedar frente a él, levantó la barbilla y habló con una solemnidad que heló el aire. Si de verdad eres digno, deberás enfrentarte no solo a nosotras, sino a lo que protege nuestra sangre. El guardián ancestral que custodia el linaje de esta casa. Si logras vencerlo, entonces no habrá duda. Serás reconocido no solo por nosotras, sino por toda la herencia que cargamos. Un rugido lejano estremeció la tierra. El sonido retumbó en los muros de piedra y las antorchas temblaron. Desde las profundidades del valle, un eco monstruoso subió como un trueno. Liora frunció el ceño, y aunque sus ojos brillaban de emoción, había un dejo de preocupación en su voz. No sobrevivirá. Ese será devorado a guerreros mucho más fuertes que él. Selene no apartó la vista de Javier. Y sin embargo, él no es como los demás. Amara lo tomó por el rostro con ambas manos, sus dedos firmes sobre su piel. Sus ojos violetas brillaban como fuego líquido. Prepárate, humano. El verdadero desafío apenas comienza. Javier sostuvo su mirada, y en ese instante comprendió que todo lo vivido hasta ahora, todas las palabras, los juegos, las pruebas de resistencia, solo habían sido el preludio. El amanecer no traía descanso, sino el inicio de una lucha que decidiría no solo su destino, sino el de las tres hermanas y el secreto que guardaban. La tierra volvió a temblar con el rugido de la criatura. Y Javier, con la respiración aún agitada pero con el espíritu firme, dio un paso hacia adelante, sabiendo que ya no podía retroceder. El suelo vibró bajo los pies de Javier mientras el rugido de la bestia ancestral recorría los muros del palacio como un trueno desgarrador. Desde las profundidades del valle,
La criatura emergió lentamente, sacudiendo la tierra con cada paso. Sus ojos eran dos brasas encendidas, enormes y rojas, que iluminaban la penumbra con un fulgor demoníaco. Tenía la piel cubierta de escamas negras como hierro fundido y garras que parecían cuchillas capaces de partir la roca. Las hermanas observaron desde la terraza elevada, con el viento nocturno agitándoles los cabellos y los velos. Amara mantenía la mandíbula firme, aunque sus ojos violetas ardían con preocupación. Liora apretaba los labios, conteniendo un grito que no sabía si era de aliento o de advertencia. Selene, con el rostro sereno, clavaba su mirada gris en Javier, como si supiera que aquel momento sería definitivo. El humano dio un paso al frente. No llevaba armadura, ni espada, ni lanza. Solo sus propias manos y la determinación que lo mantenía en pie desde la primera prueba. Respiró hondo, sintiendo el aire ardiente que despedía la criatura cada vez que exhalaba. El corazón le martillaba en el pecho, pero sus pasos no titubearon. La bestia rugió, un sonido que hizo vibrar el aire, y se abalanzó sobre él con la velocidad de un rayo. Javier apenas logró esquivar el primer zarpazo, lanzándose hacia un lado mientras el suelo se resquebrajaba bajo el impacto. El polvo se levantó como una nube que lo envolvió todo. Amara se llevó la mano a los labios, sus ojos siguiéndolo con un brillo de angustia. No lo logrará, susurró Liora, aunque su voz temblaba. Míralo bien, respondió Selene, sin apartar los ojos de él. No está luchando solo con su cuerpo. Está luchando con algo más grande. La bestia giró sobre sí misma, intentando atrapar al humano. Javier, jadeando, corrió hacia un bloque de piedra desprendido, lo usó como impulso y se lanzó hacia el cuello de la criatura. Sus brazos se aferraron con fuerza, y con un grito visceral hundió su puño contra la garganta escamosa. El impacto resonó, y la bestia lanzó un rugido de dolor que retumbó como un terremoto. El monstruo se sacudió, intentando arrojarlo lejos, pero Javier no soltó. Sentía que sus huesos podían quebrarse, que sus músculos ardían como fuego, pero su voluntad lo mantenía aferrado. Con la fuerza de alguien que ya había resistido lo imposible, se impulsó hacia la cabeza de la bestia y hundió su puño en uno de los ojos incandescentes. Un chillido ensordecedor sacudió el valle. El monstruo tambaleó, y con un esfuerzo final, Javier se lanzó al suelo, rodando antes de que la criatura cayera con un estruendo que hizo temblar todo el palacio. El silencio posterior fue tan profundo que parecía imposible. Solo el eco lejano del colapso de la bestia rompía la calma. Javier permaneció de rodillas, respirando con dificultad, el sudor y el polvo cubriéndole el rostro, pero con los ojos encendidos de una fuerza inquebrantable. Las tres hermanas descendieron rápidamente de la terraza y corrieron hacia él. Amara fue la primera en llegar, arrodillándose frente a Javier. Sus manos firmes tomaron su rostro, levantándolo para mirarlo a los ojos. En ellos no había burla, ni desprecio, ni juicio. Solo admiración y un temblor de emoción contenida. Lo lograste, susurró, con la voz quebrada. Nadie había vencido al guardián. Nadie, excepto tú. Liora cayó de rodillas a su lado, tomando una de sus manos con fuerza. Su fuego ya no era de desafío, sino de rendición. Te subestimé, dijo con una sonrisa que ocultaba lágrimas. Pensé que serías como los demás, que caerías al primer golpe. Pero me demostraste lo contrario. Selene se inclinó con calma, pero sus dedos temblaban al rozar el brazo de Javier. Resististe no solo a nosotras, sino a la sombra que custodia nuestra sangre. Eso te hace más que digno. Eso te hace nuestro. Javier, exhausto, sonrió débilmente. Les dije que no estaba aquí para hablar. Estaba aquí para demostrarlo. Las tres hermanas lo rodearon, y por primera vez, la rivalidad entre ellas se desvaneció. Amara apoyó su frente contra la suya, cerrando los ojos en un gesto íntimo y sincero. Liora entrelazó sus dedos con los suyos, apretando con ternura, y Selene posó una mano sobre su hombro, su mirada gris llena de una calidez desconocida. El sol terminó de asomarse por el horizonte, bañando el valle en oro. Las sombras se disiparon, y con ellas, el peso de siglos de pruebas y desconfianza. Javier, aún rodeado por ellas, entendió que había ganado algo más que una batalla. Había conquistado sus corazones. Amara, Liora y Selene ya no lo veían como un intruso ni como un simple humano. Lo veían como su igual, como alguien capaz de sostenerlas en cuerpo y espíritu. Amara fue la primera en hablar, con una voz que ya no era de mando, sino de entrega. Desde hoy, no eres nuestro prisionero, ni nuestro desafío. Eres parte de nosotras. Javier cerró los ojos un instante,
dejando que el amanecer lo bañara junto a ellas, y comprendió que su destino no era escapar ni sobrevivir, sino quedarse. Encontrar en ese fuego extraño un hogar donde jamás imaginó tenerlo. El rugido del monstruo había quedado atrás, y en su lugar, la melodía suave del viento y las risas leves de las hermanas llenaban la mañana. La historia de desafío había terminado. Y en su lugar comenzaba otra, la de un humano que, contra toda lógica, encontró en tres almas alienígenas no solo una prueba, sino el amor que cambiaría sus vidas para siempre.